¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer un video homenaje al impacto que tuvieron las leyes de Newton y obviamente el propio Newton en la física y en la astronomía. Y no solo en esas ramas de la ciencia, ¿no? Sino básicamente en cualquier área que tenga que ver con el conocimiento como un todo, ¿no? A decir verdad, yo como muchas otras personas, otros físicos, consideramos a Newton la figura más importante en el ámbito no solo de la física, sino en el ámbito científico, con contribuciones impresionantes, prácticamente en solitario, y nos dieron una mejor comprensión del universo, ¿no? Con leyes como las que conocemos del colegio, las tres leyes de Newton, la gravitación universal, ley de la óptica, eh, ser el artífice de ramas de la matemática como el cálculo, pues básicamente convierten a Newton en una figura, si no la más, sí muy muy importante en la historia de la ciencia. Y el día de hoy vamos a demostrar cómo obtener las masas estelares a partir de sus leyes, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Nosotros lo que conocemos o lo que necesitamos saber en este caso es lo que se conoce como un periodo orbital, en este caso de cualquier planeta. Vamos a usar a la Tierra como referencia. ¿Y qué es el periodo orbital? El periodo orbital prácticamente se puede escribir como el tiempo que le lleva dar una vuelta completa alrededor de su astro, por ejemplo la Tierra, ¿no? Y para ello también ocupamos dicha distancia que los separa a los dos objetos. En este caso, si usamos a la Tierra como referencia, yo puedo usar aquí una pequeña caricatura. Si yo tengo aquí a la Tierra, voy a ponerlo aquí, este puntito, es la Tierra. Y pues evidentemente tiene que estar orbitando a una masa, en este caso va a ser el Sol, ¿no? Entonces, con base en esto, yo también necesito cierta distancia que lo separa, lo voy a llamar como R, y algo muy importante aquí, bueno, aquí puedo poner etiquetas, ¿no? Voy a tener a M1, es indiferente, al Sol, y M2 la Tierra. Es indiferente las etiquetas, ¿no? Podemos incluso invertirlas, a fin de cuentas, simplemente nos va a servir para hacer un análisis matemático. Entonces, también sabemos que la Tierra, pues vamos a considerar que orbita prácticamente con una trayectoria circular. Imagínense que ese círculo está derechito, ¿no? Y como comentábamos, el tiempo que tarda en dar la Tierra una vuelta completa, lo vamos a considerar como nuestro periodo orbital, que yo voy a poner con la letra T. Y esto lo voy a poner como periodo orbital. Ok. Y la distancia que separa la Tierra al Sol, pues son aproximadamente 150 millones de kilómetros. Ahora, con estas suposiciones, eh, yo voy a obtener lo siguiente. Este periodo nosotros sabemos que aproximadamente es de 365 días. Ok. 365 días y en este caso, si la órbita es circular o casi circular, vamos a tener una magnitud de la velocidad orbital constante, ¿no? En este caso del planeta, la Tierra va a tener una magnitud de velocidad constante. Lo que va a cambiar es su dirección. Y en este caso, si la dirección de la velocidad cambia, pues aunque no varíe la magnitud, en este caso que la magnitud sea constante, porque evidentemente en trayectorias circulares como la de la Tierra, eh, podemos decir que existe una aceleración, ¿no? O en realidad existe una aceleración ya que está variando la dirección
sin cambiar la magnitud de la velocidad, ¿no? Y con esto en mente, por la segunda ley de Newton, pues nos dice que debe existir una fuerza que produzca esta aceleración. En el caso particular de este fenómeno, es lo que se conoce como una fuerza centrípeta. ¿Qué es la fuerza centrípeta? Básicamente, la fuerza centrípeta es una fuerza neta que actúa sobre un objeto para mantenerlo en movimiento a lo largo de una trayectoria circular. Por ejemplo, si yo tengo una carretera circular donde yo estoy haciendo transitar un vehículo, y si ponemos un vehículo, pues ese vehículo va a seguir esta trayectoria y en este caso se va a sentir una fuerza que tiende a ir hacia el centro de esa trayectoria, ¿sí? En términos generales, podemos describir que si yo tengo la misma caricatura y tengo mi velocidad, en este caso, voy a experimentar voy a poner velocidad, una aceleración centrípeta que tiende a ir al centro de la circunferencia, ¿no? Y eso es lo que se conoce como, en términos generales, como fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta, matemáticamente, yo la puedo eh, deducir o esquematizar, mejor dicho, como lo siguiente. La fuerza centrípeta la voy a definir como Fc, y esto es igual a la masa del objeto que está en este caso con esta trayectoria. Aquí puedo utilizar como analogía a la Tierra, en este caso sería la masa 2 por la velocidad al cuadrado sobre r, que en este caso la voy a definir como mi distancia. Ahora, ¿qué representa esta velocidad? Bueno, esta velocidad va a ser igual a la circunferencia, al perímetro, en este caso de la órbita, entre el tiempo, en este caso el periodo, el tiempo que le toma hacer dicha trayectoria. Por lo que esta velocidad yo la puedo poner de la siguiente manera, como 2πr sobre el periodo. Entonces, si yo tengo la velocidad al cuadrado, pues esto lo puedo poner como 4π cuadrada por r al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Y esto, que voy a llamar mi ecuación número 1 y esto mi ecuación número 2, simplemente sustituyo 2 en 1. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. Esto me va a quedar que la fuerza centrípeta se puede reescribir como M2, o sea, la masa de la Tierra. Le puedo haber puesto MT, ¿no? Pero en este caso, M2, ¿para qué? Para simplemente poder generalizar a cualquier otro cuerpo, ¿no? Otro cuerpo celeste. Podríamos incluso calcular la masa de la Tierra usando el modelo Tierra-Luna, ¿no? En este caso voy a calcular el Sol y aquí voy a reescribir mi velocidad como 4 pi al cuadrado. Este r cuadrado me va a quedar solamente una r en el numerador. Simplemente este exponente se me va a estar de abajo. Y aquí me va a quedar el periodo al cuadrado. Ahora, Newton se dio cuenta que la fuerza centrípeta producida se tenía que deber a la atracción gravitatoria, que de hecho es correcto. Por lo cual yo puedo igualar estas ecuaciones que voy a llamar ecuación esta número 3 y con mi ecuación de la gravitación universal, que yo la puedo poner aquí en naranja, la, la, yo sé que la ecuación de la gravitación universal voy a poner F grav, pues esto es igual a
la constante de gravitación universal por la masa del producto de las dos masas, en este caso Tierra-Sol, sobre la distancia que lo separa al cuadrado, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones, que yo voy a llamar esta 4, si yo igualo 3 y 4, simplemente igualando Fc con F grap, fuerza gravitatoria, pues que me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que m2 por 4 pi cuadrada r sobre el periodo al cuadrado es igual a g por m1 por m2 sobre r al cuadrado. Y si yo quiero aquí, lo que me interesa es conocer la masa del Sol m1, pues simplemente hago las operaciones pertinentes. Aquí, por ejemplo, se me van a ir las masas de la Tierra, y esto, a fin de cuentas, yo lo puedo simplificar como que m1 va a ser igual a, en este caso, 4 pi cuadrada por r al cubo sobre g por el periodo al cuadrado. Y con esto nos podemos dar cuenta que yo ya puedo obtener la masa del Sol sin necesidad de conocer la masa de la Tierra, ya que aquí en mi ecuación ya no aparece. Solamente necesito la distancia media que lo separa y el periodo orbital, que en este caso sería de la Tierra, ¿no? Eh, Simplemente sustituyendo la fórmula, ¿qué podemos hacer? Pues el 4 pi cuadrada es constante, 4 pi cuadrada. Tenemos que R, en este caso, es la separación entre la Tierra y el Sol, que es 150 millones de kilómetros. Eso lo puedo pasar a metros simplemente para usar las unidades pertinentes, y eso lo voy a elevar al cubo. Al hacer yo eso, esa distancia al cubo en metros me queda simplemente como 3.37 por 10 a la 33 metros sobre la constante de gravitación universal, que en este caso la voy a escribir como 6.67 por 10 a la menos 11 newtons. Esta constante tiene unidades de newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Pero yo sé que el newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Simplemente yo voy a hacer eso para poder usar las unidades pertinentes. Aquí pondría kilogramos metro sobre segundo al cuadrado por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Al final aquí voy a poder cancelar unidades, y al final de cuentas me va a quedar newton, ¿no? Aquí esto es al cubo, ¿no? Porque lo elevamos al cubo. Está aquí. Y finalmente voy a tener también el periodo, en este caso el periodo cuadrado. Lo hice aquí en segundos, evidentemente, para poder cancelar unidades, y esto me va a quedar como 9.92 por 10 a la 14 segundos al cuadrado. Y aquí pues básicamente se me van a ir todas estas unidades, metro cúbico con metro cúbico, este segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado, y aquí me va a quedar, esto se va a ir con este exponente, y a fin de cuentas esto me va a quedar como aproximadamente 2.01 por 10 a la 30 kilos. Y eso es la masa del Sol. Y así se pueden calcular todos los objetos estelares de una manera muy precisa. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en siguientes. Adiós.